Ay, no. Tranqui, te voy a dar un abrazo. ¿Qué te llevó a ti a hablar con tanta determinación de las mujeres y empoderarte por ellas? A Joana la mataron, a Joana la descuartizaron en 17 No. partes y la guardaron en el baúl de un carro. Que mi corazón sintió que si Dios me había dado la oportunidad de estar en un lugar donde tenía poder, pues yo tenía que tener un propósito de vida. Y dentro de ese propósito de vida estaba levantar la voz por las mujeres. Y porque sé lo que sufre una mamá cuando tiene que despertarse y no tiene para darle de comer a sus hijos. Y este bus se volteó en la mitad de la carretera, tirada en la mitad de la carretera. Ok. Tenía 10 días de estar casada. Yo conocí a mi esposo en la universidad, Ok. sí, estando de estudiante, él de docente. Él era el profesor. ¡No, morí! Sí, era el profesor. Creo que las mujeres estamos llamadas a liderar, estamos llamadas a transformar. Todos conocen al político, pero pocos conocen a la persona, porque detrás del poder también hay humanidad. Soy Julián García y esto es Detrás del Poder. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Poder, el podcast que muestra a la persona detrás del personaje político. Hoy con nosotros una mujer oriunda de Barrancabermeja. Heredó el folclore de su familia, la política, pero también el carisma y la lucha por las mujeres. Ella dice que no está brava, es santandereana y hoy también se consolida como una de las mujeres que tiene más alcance, que habla por ellas. Pero para no escribir más y para que nos cuente sus historias, está con nosotros hoy la diputada Erlidiana Jiménez Becerra. Si dices Erlidiana Jiménez Becerra, difícilmente me van a conocer. Diana Jiménez Becerra. Así es conocida, mírenla, ella ya entró también en el saludo. Así es ella conocida, como Diana Jiménez Becerra, pero antes está Diana Jiménez Becerra. No podemos, primero que todo, gracias por estar con nosotros de verdad. Y yo no puedo arrancar sin que me diga ¿qué es? ¿Una venganza? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pensaban los papás? ¿Qué es la historia de Erly? Bueno, primero, gracias de verdad por esta invitación, Julián. Qué rico de verdad poder compartir contigo este cafecito, esta conversación y que, por supuesto, los santanderianos y las santanderianas conozcan a una mujer berraca, a una mujer santanderiana, Ajá. a una mujer nacida en la tierra petrolera. Allá sudamos petróleo, pero también comemos bocachico frito sudado. Entonces, claro, aquí bienvenidísimo y de verdad gracias por este espacio. Erly, quiero contarte que nuestra familia tiene una tradición de los nombres por la E. ¿Sí? ¿Todos se llaman por la E? Todos. Mi abuelo Escolástico por la E. Escolástico Jiménez y mi abuela Diana Mora. ¿Sí? Okay. Los dos abuelos, mi abuelo pues, decía que era pescador. Un día estaba en el río, le apareció una mujer dentro del río y por no acceder a ella, pues le dijo que debía prometerle que sus hijos serían llamados por la E. O sea, ustedes tienen como un mito. Sí, ahí hay un mito. Lo llamó el río a ustedes. Sí, entonces mi abuelo tuvo su primera esposa, el primer hijo lo llamó Escolástico, pero no se le olvidaba lo que en algún momento le había pasado en el río Magdalena, exactamente. Y cuando tuvo el tercer hijo, decidió no colocarlo por la letra E. ¿Y entonces qué pasó? Y ese bebé falleció. No, muero, de verdad. Sí. O sea, Falconeri. 100 años de soledad se trasladó. El realismo mágico llegó a Barrancabermeja. Tal cual, así como las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, estaba la letra E en la familia Jiménez. Todas mis tías, todos mis tíos, mi papá es llamado por la letra E, ¿sí? Con unos nombres que mi abuelo Escolástico escribía en un cuaderno, le encantaba escribir, pero tenía un cuaderno único y exclusivo para todos los nombres. Entonces, cuando sus hijos o las esposas de sus hijos quedaban en estado de embarazo, pues le decía, ahí está el cuaderno, vaya al cuaderno y busque qué nombre le gusta y le pone a su hijo. Entonces nosotros todos llevamos la letra E. Pero mi nombre del Erly tiene una connotación diferente. Aparte de empezar por E. Sí, tiene una connotación de amor. Y es la relación de mi papá y de mi mamá. Entonces mi papá se llama Erwin, por eso me llamo Y mi mamá se llama Ligia y por eso me llamo terminado en G de Ligia. Entonces era un corazón que mi mamá había hecho en sus cartas de amor y cuando unieron las dos sílabas, entonces allí nace el nombre de Erly y el Diana, porque también digamos que con tantos nombres de mujeres y demás,
las mamás decían, "Uy, no, para ponerle un nombre por la E, no", entonces nos ponían mucho el Diana. Entonces en mi familia también hay Diana María, Diana Estefanía, Diana de todas las Dianas. O sea, ustedes son las Y Dianas, yo parecidas a las Juanas, con un también a las pescadito. Juanas. Entonces nosotros, digamos, yo quedé con la connotación de la letra E y también del Diana. 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 Vamos aquí a llamarnos Sí. Diana para que la gente lo entienda. Diana, aparte de esta herencia, de este realismo mágico que sucede en estas riberas, porque son estos pueblos que nos permiten vivir esto, ¿qué más heredaste de tu abuelo? Bueno, de mi abuelo heredé la magia, Ok. la alegría. De mi abuelo puedo recordar muy bien lo perseverante, pero también esa vena política. Mi abuelo escolástico fue co-creador de la Plaza de Torcoroma en Barrancabermeja. Ok. Si llegas a ir allá vas a encontrar una placa donde está su nombre, Lindo. haciéndole alusión y demás a ese trabajo que se hizo, porque fue una de las primeras plazas de mercado en Barrancabermeja, pero también fue el primer presidente de junta del barrio Ok. Torcoroma. El Y señor de iba con ahí, toda. claro, y de ahí pues esa combinación que tenemos la familia Jiménez, es decir, la música, lo cultural, esa alegría, pero también el trabajo social y comunitario y ese don de servir que lo hemos tenido impregnado todos los que estamos y Ok. hacemos parte de esta familia. O sea que el folclore también está en ti. Sí, ¿Cantas, claro. cantas? Si yo digo un verso bien sutil y dirigido, ¿usted qué dice? Quisiera componer yo. Ah, pero sí canta. Le ruego, mi señora, no se ofenda. Sí, yo sé que esta es mi declaración. Uy, esa canción es muy poderosa, de Otto Serga, además. Vallenato, claro, mi papá es acordeonero, Ok, entonces traemos ahí en la vena la música que nos ha permitido también llegar a muchos lugares por medio de la cultura, que es una herramienta maravillosa para transformar territorios. claro. Entonces, mis tías cantadoras del río Magdalena, las cantadoras, tías qué de Doña lindo. Diana, las que un día se fueron con unas polleras y unos vestidos a Bogotá y en ese famoso El famoso reality, sí. Factor X, allá se volvieron famosas y obviamente al lado de ellas he aprendido muchísimo. Lindo, pero vamos a adentrarnos un poco más a la niñez y a la familia. Eres la segunda de 3 hermanos, Sí, ¿cierto? sí. Normalmente, el hermano mayor siempre es el ejemplo a seguir. Sí. La hermana menor es la consentida. Sí, eso es cierto. ¿Y tú qué rol hacías? Yo soy la más bonita. Sí, es cierto, mi hermano, el mayor, un ejemplo total en la casa, el único varón, entonces Sí. también en ese modelo de padre, La voz. como la voz varonil en la familia. Mi hermana, la menor, la más consentida. A mí fue la que me dieron más fuete, Claro. pero a Y- ella no. y Entonces te uno hago dice, ¿cómo carambas? Aquí me surge una pregunta. En este hogar de tantas herencias, pero también dentro de un pueblo conservador, ¿machismo? ¿Había machismo? Sí, no, yo vengo de una ciudad donde reina un poco el machismo. Ujú. Además, en este departamento hay algo Sí, que no, reina de manera natural. Los problemas los quieren arreglar a punta de machete y claro. pues Y el de hombre es ahí, el que tiene la razón. Estamos en un departamento conservador, machista. pues sí, pero también está un departamento donde dicen que somos bravas Ok. y que planchamos la cama de un grito y que Ok. podemos voltear la arepa con la pizca de la uña y no entienden cómo lo hacemos, ¿cierto? cómo Que era- hablamos cómo con era- las manos además. ¿Cómo era en tu casa, tu mamá? Entonces, La mi señora mamá, Ligia. sí, mi mamá Ligia es una mamá muy santanderiana, Ok. de descendencia netamente santanderiana. Mis abuelos maternos, mi abuela de Guadalupe, mi abuelo de Zapatoca, y no era tacaño, hago la aclaración, pero sí de esos valores muy tradicionales, conservadores. Mi papá un poco más liberal. Mi papá, una familia más ribereña, más de al lado del río, Ajá. más de la defensa, porque al final nosotros en Barrancabermeja sí tenemos algo que nos connota y es la lucha por los derechos de la clase obrera, porque tenemos la refinería, porque tenemos Ok, sí. todo el sector del petróleo que nos rodea y nos bordea. Entonces, obviamente, allí esa lucha por los derechos laborales y demás nos hacen ser mucho más liberales, que es como la diferencia que tiene las personas de Barrancabermeja alrededor de lo que significa Santander como tal. Ahí me surge otra cosa. Normalmente en Barranca se dice que no hay una identidad porque están en la ribera entre lo que es como la Sí, costa sí. y aquí también Santander. ¿Cuál es la identidad que tú aprendes de tu tierra? ¿Qué identidad tienes? Yo le tengo que decir que somos ribereños, Ok, pero también tengo que decirle que Barrancabermeja es el corazón de Colombia. ok. Suena lindo, suena muy hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a 10 minutos solo cruzando un puente, ya estamos en Yondó y estamos en Antioquia. Entonces Sí. encontramos personas de costumbres antioqueñas
que llegan a Barrancabermeja a buscar servicios, a buscar en Plaza Mercado, a buscar muchas cosas que empiezan a influir y por eso Barrancabermeja se vuelve tan importante y es tan estratégica para el país. ¿Por qué? Porque también las personas del sur de Bolívar se les hace mucho más fácil llegar a Barrancabermeja, que están tan solo a 2, 3 horas, a tener que ir hasta Cartagena, que la tienen a 8 horas para llegar a la capital de su departamento. Claro. ¿Sí? Entonces, todo eso empieza a confluir. Bolívar, Cesar, con Aguachica, ¿sí? Es muy cerca, digamos, a Sabana de Torres, que ya es Santander. Entonces, todo esto es lo que hace que Barrancabermeja sea tan multicultural y también, obviamente, tan rica en llenos de pensamiento. ¿Y en tu identidad está eso? Sí, en mi identidad está ser una mujer que proviene de un hombre totalmente costeño, ribereño, y obviamente una mamá muy santanderiana, muy conservadora y de muchos valores y tradiciones santanderianos. ¿Sí? Que es, claro. ¿Qué aprendiste de tu mamá? ¿Qué heredaste de la señora Ligia? Mi mamá es una mujer que yo tengo que decirte que cuando conozca la historia de vida, pues sí que es una mujer resistente. Resiliente, como diríamos ahora, resiliente. Resiliente. Una mujer que luchó por sus hijos y los sacó adelante con tan solo estar en tercero de primaria, haber llegado a tercero de primaria. Era la mejor vendedora en la zona comercial de Barrancabermeja. Oh, qué lindo. Hasta que un día ya le dijimos, mamá, no queremos que esté más ahí, sino que realmente esté más atenta a nosotros. Y ya teníamos, nosotros como hijos ya estábamos profesionales y demás. Entonces era como el momento de empezar a devolver lo que ella nos había entregado. Entonces de ella tengo la fuerza, la berraquera, la bravura, lo ser buena mamá. Se lo heredé completamente y le heredé la buena sazón, que muchas personas no conocen esto y cocino delicioso. Qué rico eso, tenemos que ir a probarlo. Así que queda invitado para un frito sudado en Barrancabermeja. No me gusta mucho el pescado, debo confesarlo porque no voy a decirle mentiras. Ay, entonces toca llevarlo siempre a comer carne oreada. Pero puedo llegar a probarlo, o sea, uno tiene que abrir también a nuevas experiencias. Me toca hacerle entonces el bagre para que le guste. Bueno. Que tiene menos espina, porque la gente siempre tiene percepción que el bocachico es porque tiene mucha espina, entonces nos toca con bagre para que sea filete. Bueno, señora, ahí me le voy a medir. ¿Crees que tu mamá fue la primera mujer empoderada que viste? ¿Eso te influyó en algo, como en esa vocación que tienes ahora? Sí, claro, porque puedo entender perfectamente, además porque lo viví y porque sé lo que sufre una mamá cuando tiene que despertarse y no tiene para darle de comer a sus hijos. Claro. Y también entiendo cuando una mujer se levanta como madre cabeza de hogar y tiene que sacar adelante a su familia, o puede estar desempleada, o siente impotencia porque el Estado no le responde por alguna situación, o si es una adulta mayor y hoy no cuenta con una pensión, por lo menos como mi mamá, que hoy no es pensionada porque no cotizó nunca, siempre, eso no pasaba en los tiempos de antes. Yo creo que eso es lo que hace que pueda entender que las mujeres tenemos diversos roles y que nos toca 3 veces más y que nos critican el doble cuando nos equivocamos. Totalmente. Entonces, siento que de ahí le heredé pues esa fuerza, pero también el poder entender lo que vive una mujer dentro de un hogar cuando se siente feliz, pero también cuando se siente vulnerada o también se siente violentada. Claro. Pero digamos que mi mamá no vivió ningún símbolo de violencia porque no quisiera dejar pues como en el aire que fue violentada o algo, sino que al final uno lo que siempre quiere son mejores oportunidades para sus hijos y eso lo puedo seguir viendo al lado de mi mamá, que nos ha venido apoyando y me sigue apoyando en todas las decisiones que tomo de mi vida. Qué lindo eso. En algún momento, mientras ibas creciendo en esta casa con tantas cosas y viendo como a tu mamá en todo ese rol, ¿te dieron ganas de decir, yo no quiero un hombre a mi lado, yo puedo sola? No. Por el contrario, mi mamá es una mujer que nos influye como es tan conservadora, entonces es la familia, es el papá, es la mamá, es los hijos, sueño con muchos nietos, sueño con mis hijos alrededor, con un comedor grande que siempre tiene en casa. Ella es de los comedores de 8 puestos porque siempre quiere ver reunida toda su familia. Cuando, digamos, tenemos inconvenientes con nuestras parejas, siempre está en esa buena conversación. Venga, esto es para toda la vida. Esto hay que entenderlo, que hay que saber subsanar, conversar, mejorar todos los días, pero por favor siempre en el seno de la familia, Diana. Entonces ella, digamos que en el yo puedo sola,
Sí, porque nos ha mostrado que solo ha podido sacar a cosas adelante, pero siempre en conservar a esa familia. A que esté mi papá presente, a que mi papá nos acompañe en los espacios, a que mi papá también participe de todo lo que, pues digamos, las decisiones como hijos que hemos tomado, siempre nos han acompañado ahí papá y mamá. Lindo esto. Vamos a irnos nuevamente, a devolvernos un poquitico a la infancia y vamos a decir, ¿qué aprendiste de tu hermana? Ella era la menor, la consentida, lo acabamos de decir hace un momento. Elaine es una mujer, es la menor, tiene hoy ya 34 años, es una mujer muy trabajadora, es una mujer que ha podido, digamos que luchar por cada uno de sus sueños. Y en lo que se idealizó desde muy niña, lo ha podido lograr. Siento que es la que me ha enseñado a que debemos manifestar nuestros sueños y nuestras metas. O sea, eso tiene ella en su esencia. Ella, yo quiero ¿Te esto. Impulsa? Sí, es ese impulso. Ella siempre está ahí y es una gran coequipera en todos los sentidos. Hoy somos comadres. Ella es la madrina de mi hija, yo soy la madrina de su hijo y creo que nos seguimos sosteniendo lo que desde la infancia traemos y es siempre estar alrededor de la familia. Cubrirse. Y esa unión de familia nos acobija mucho y digamos que nos impulsa muchísimo en lo que cada uno hace. Lindo. Bueno, llegamos al colegio y en el colegio también tienes un grupo de amigas que todavía se conservan. Sí. Maritza y Joana. Sí. Si no estoy mal en mis anotaciones. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, uno en el colegio se hace amigo por muchas afinidades, pero ¿cómo ustedes se hacen amigas? ¿Cómo se consolidan? ¿Una travesura que hayan hecho juntas? ¿Pelearon por novios? ¿Les gustaba lo mismo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa amistad de las amigas? Mis dos mejores amigas, Maritza Silva y Joana Benítez. Yo estudié mi colegio, la primaria, la estudio en el colegio de la Electrificadora de Santander, mis primeros amigos, allá hago mi primaria. Llego al Santa Teresita en Barrancabermeja y hago parte de mi bachillerato, pero mi papá, que trabajaba en la electrificadora, logra conseguir una vivienda que queda en Barrancabermeja, en la Comuna 3, ahí muy cerca de toda la zona estudiantil. Entonces ya el Santa Teresita quedaba muy lejos. Entonces me cambian de colegio en décimo. Y en los dos últimos años, que uno ya tiene como en cierta manera consolidado sus amigos. Digamos, un grupo de amigas en el Santa Teresita, que con ellas me converso y todo, pero cuando llego al técnico de comercio a hacer 10º y 11, me conozco con Maritza y con Joana. ¿Qué pasa? El Santa Teresita es un colegio privado. Sí. Paso a un colegio público. Uy, el cambio. Entonces, cuando llegué allá, pues bueno, allá sufrí un tema como lo que llamarían los muchachos ahora de bullying. ¿De qué? Porque vienen así, como que ella viene de un colegio privado. Ah, o sea, pensabas que tú eras superior. La gomela, en esos tiempos le hacían a uno como todo ese tipo de cosas. Y quienes me acobijan o quienes me arropan, se llama Maritza Silva y yo. O sea, ustedes eran las divinas. Sí, somos las chicas superpoderosas. Ah, ok. Todavía nos llamamos así, en el grupo de WhatsApp nos llamamos así, las chicas superpoderosas. Entonces, con ellas, digamos que me sentí muy tranquila, segura. Maritza es supremamente inteligente, entonces era la inteligente del grupo. Y obviamente Joana, pues siempre la más ahí como centrada, digamos que siempre nos impulsaba como teníamos que, muy planeadora ella, y yo la alegría del grupo, ¿sí? Entonces, en esa combinación nos hicimos amigas, nos graduamos juntas, ellas dos estudiaron juntas la universidad, yo decidí ser ingeniera, entonces me voy a otra universidad, pero nos mantuvimos en esa amistad y hoy son más de 20 años y nos seguimos acompañando en cada momento importante. Ya tenemos nuestras familias, esposos, hijas. Y siguen ahí. Sí. ¿Se enamoraron en el colegio? ¿Tuvieron novios en el colegio? No. ¿De verdad no? No me haga contar eso, por favor. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque es que lo que ya no existe en las redes sociales es como si no existiera y para ese tiempo no habían redes sociales. Gracias a Dios. Imagínate la boletilla que le dieron. Tómese el café tranquila. Porque yo sí quiero conocer el chisme. ¿A qué edad se enamoró? Por lo menos no correspondido, pero ¿a qué edad fue su primer amor? ¿En el colegio de verdad tuvo amores? No tuve amores. Pero ninguno, pero ¿le gustaban y no? No. ¿No le ponían cuidado? No. No existen las redes sociales, no existen. No. Llegando a la universidad. Salimos del colegio. ¿En qué materia le iba bien en el colegio? Me iba muy bien en ciencias naturales, me iba muy bien en ecología,
me iba muy bien en todas esas salidas de donde tuviéramos que preservar el agua, donde tuviéramos que tener contacto con los animales y demás. Y esto es lo que hace que me vaya muy bien en el IFES en medio ambiente, porque en ese tiempo habían electivas. Yo elegí medio ambiente y literalmente la calificación de las selectivas era de 1 a 100 y yo estuve por encima de los 85 puntos. Entonces esto me mostró que era como la línea que debía seguir y lo que debía estudiar. ¿Y estudiaste? Ingeniería Ambiental y de Saneamiento en la Universidad de La Paz en Barrancabermeja. Y estando en la universidad, empezaste a tener mayor contacto con la naturaleza, como con todos estos temas. Sí, porque la Universidad de La Paz está en un campus rural, está a 14 kilómetros de la ciudad, está en una zona boscosa donde hay una zona protegida de medio ambiente y demás, y pues los ingenieros ambientales o quienes estudiábamos esta carrera, hacemos muchas prácticas allí para poder preservar ese bosque que tiene hoy la Universidad de La Paz, que ha crecido demasiado. Esta universidad, ya pues obviamente en todo el tema de grupos de investigación y todo, pero es una universidad que me abrió las puertas con toda, sí. ¿Fuiste muy participativa en la universidad? Súper participativa. ¿Eras líder? Sí, todo. ¿Qué lideraste? No, yo siempre hice parte del grupo de danzas, porque como me gusta bailar, entonces siempre estaba en las danzas, siempre estaba, cuando ya empezaron todas las elecciones de los consejos de los estudiantes, los representantes, ahí estaba liderando. Siempre, digamos que pude bajarle un poquito el ritmo cuando, pues por situaciones económicas, ya no podía ser parte de la jornada de la mañana, que es donde uno tiene como más tiempo, y pasé a la noche, estando ya en 6º semestre, me paso a la noche porque empiezo a combinar el tema de trabajar y estudiar. Como a mucha gente le toca. Sí. Perdóneme, ahí sí se puede, ¿qué pasó económicamente? Porque eso cambia una familia. Bueno, pues cambia porque pues mi papá no tenía las condiciones, ya tenía 2 hijos en la universidad a la vez, mi hermano mayor, yo y mi hermana terminando también casi la universidad por la diferencia de edades, entonces tenía una carga económica muy alta y dice, tenemos que mirar la forma en que todos sigan estudiando, pero de manera pausada, entonces era casi que literalmente pensar en un semestre por año y yo dije, no, yo no me puedo quedar quieta, yo tengo que buscar la forma. Y empecé a trabajar. ¿Qué trabajaste? ¿Qué hiciste? No, yo empecé a trabajar en la alcaldía de Barrancabermeja. Ok. Estaba en todo el tema de la organización de los eventos, de los aniversarios de Barrancabermeja. Fui secretaria del Festival Vallenato de Barrancabermeja. Entonces ahí, todo esto en el mundo de la cultura, que obviamente con mis tías y demás. Y obviamente con esos ingresos empiezo a ahorrar para poder esto. Tranquila, así podía haber sonado. Empiezo a trabajar y efectivamente pues a pagar mis para poder terminar también. Yo desde 6º semestre en adelante ya le dije, mami, tranquila, papi, tranquilo, yo me sostengo, pero entonces sí me pasé a la jornada de la noche. Ok, claro, ya cambian algunas cosas. Sí, todo el día trabajando, en la noche a la jornada de la universidad, de 6 de la tarde a 10 de la noche, llegar, como hacer trabajo, y empezar a tener un ritmo, porque cuando uno trabaja y estudia, empieza a tener un ritmo bastante acelerado, duerme menos, hace muchas cosas menos, no sé qué. ¿Y en qué momento llega el amor? ¿Antes del 6º semestre o después del 6º semestre? El amor llegó después del 6º semestre. O sea, usted ya tenía para invitarle un café. Yo ya tenía para invitarle un café, claro. Trabajaba para ese tiempo para la Fundación Festival Vallenato. Estábamos en la organización de una de esas versiones del festival. Recuerdo que para ese año se homenajeó a Iván Villazón. Ok. Yo tenía múltiples de ocupaciones, pero en las noches cuando llegaba a la universidad, pues allá me conocí con el que hoy es el amor de mi vida. Cuénteme esa historia lo que pueda. No es una obligación, pero quiero todo el chisme. A todos les gusta el chisme. Obvio. Bueno, yo conocí a mi esposo en la universidad. En la universidad, sí, estando de estudiante, él de docente. ¿Él era el profesor? ¡No, morí! Sí, era el profesor. Una historia de amor muy bonita, muy respetuosa. El día que conocí a Eddie me encantó, lo admiré desde el primer día. ¿Qué fue lo primero que le vio? No me vaya a decir que los ojos y esas cosas, no. ¿Qué le vio de verdad? Lo admiro demasiado. Ay, qué lindo. Es un hombre muy inteligente, muy capaz de muchas habilidades, inteligente. No sé, a veces me pregunto, todavía hoy que voy a cumplir 20 años qué bonito. Con mi esposo.
y todavía me pregunto cómo hace tantas cosas a la vez. No lo entiendo porque dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Mi esposo tiene esa habilidad de hacerlo y lo admiro completamente en su inteligencia, en su integridad, en sus valores, en todo lo que me ha podido brindar, en el amor, en el respeto, de todo lo que y el apoyo que me da a lo que hoy soy y quiero ser y quiero seguir siendo. En ese momento en que empezaban a salir y empezaban a consolidar este tema Nos empezamos a conocer ahí en la universidad. A él le gusta mucho el fútbol, jugaba fútbol, me invitaba a los partidos, yo lo acompañaba. A uno lo llevan a partido de fútbol y ya es la oficial. Por favor. Pues yo me sentí sin que me dijeran la oficial el día que me dicen, ¿me puede guardar las pertenencias? No, ya era, y me entregó la cartera, llave, estoy yo. ¿Y por qué yo? Fui la seleccionada. El muchacho marcó territorio de momento. Sí. Así fue. Lo empecé a acompañar todos los miércoles a su partido de fútbol y nos fuimos conociendo y encontré un hombre que también viene de abajo, que le ha tocado lucharse la vida y también aparte de eso también lo admiro muchísimo. Empecé a conocer su familia, nos hicimos novios un 21 de octubre del 2006, entonces este año 20 años de estar ya juntos, de ser novios, de luego ser esposos, papás y demás y de ser los compañeros eternos de vida. Debbie, Andrés Cadena Agudelo. Listo, un saludo. ¿Se volvió también tu refugio y quien te impulsa? Claro. O sea, si detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, detrás de toda gran mujer empoderada también hay un hombre. Pues ninguno está detrás de nadie. Todos estamos al lado de. ¿Sí? Entonces, Debbie, claro, desde la universidad, porque cuando empiezo mi proceso de mi proyecto de grado, siempre estuvo ahí impulsándome, mejora esto, esté pendiente de esto, yo creo que esto lo puedes hacer mejor. Entonces siempre ha sido ese compañero de vida, ese compañero de impulso de cada sueño, de cada meta. Puedes ahorrar, éramos novios y me decía, tú puedes ahorrar, te puedes comprar esto. Muy visionado. O sea, siempre muy visionado. El visionario de la casa es mi esposo. Yo voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Cuál es el consejo para un hogar feliz? El respeto. El respeto. El respeto. Toda la ¿Quién vida. manda en la casa? Y además, la admiración. El día que dejes de admirar a tu pareja, yo creo que el encanto del amor se acaba. ¿Usted manda en la casa? Claro, igual que él. O sea, usted no le dice, ¿qué pago con usted? Y él me dice, no, pues no sé, entonces, ¿cómo es? Entonces, los dos mandamos en la casa. La gente cree que porque soy brava, mando en la casa, creo que mandamos los dos. Somos muy coequiperos en todo, en la crianza amorosa de las niñas, en los sueños como pareja, en los momentos de compartir, de tiempo de calidad, de actos de servicio, de todo, somos muy coequiperos y creo que es el mejor éxito que hemos tenido para ser felices. Y hay dos lindas niñas que también empiezan con siguen la tradición. Sí. ¿Qué pasa si un día alguna de ellas dice, mamá, yo quiero ser como usted? El día que alguna de mis hijas me diga que quiere ser como yo, le tengo que decir que bienvenido a este mundo bonito donde podemos servirle a la gente. ¿Le prestarías a una de tus hijas a la política? Claro que sí. Sabiendo cómo es todo el tema hoy. Sí, a pesar de que tengamos tantas estadísticas que no nos sirvan en violencia política, creo que las mujeres estamos llamadas a liderar, estamos llamadas a transformar, estamos llamadas a sacar adelante y seguir levantando la voz por las demás, porque cuando decidí ser la voz de las mujeres para Santander, lo hice bajo esa convicción y lo hice en medio de un dolor en el corazón. Eso ahí, perdón, me parte en lo siguiente. Porque estás diciendo esto que me llama mucho la atención. ¿Cómo llegas a la causa de las mujeres? Normalmente uno cuando apoya una causa es porque algo le pasó, vivió, vio. ¿Qué te llevó a ti a hablar con tanta determinación de las mujeres y empoderarte por ellas? Bueno, quiero contarte que estaba alrededor de cientos de mujeres ese día. Llegué a una cancha en el barrio Miraflores, en Barrancabermeja. Lastimosamente, Barranca se veía enlutada en una situación muy difícil y fue una mujer que a ella es mi honor y se llama Joana. A Joana la mataron, a Joana la descuartizaron en 17 partes y la guardaron en el baúl de un carro. Uy, no, me erizo. O sea, ese tipo de cosas me hacen pensar muchas cosas de la humanidad y me hacen renegar de ella, perdón. Para mí fue una noticia muy dura. Yo estaba sentada en la curul de concejal de Barrancabermeja. Cuando llega la noticia del consejo en medio de la plenaria, yo, así como tú sentiste, yo sentí ese frío en mi cuerpo. Recuerdo que hice una publicación de manera inmediata
Pero al otro día es que voy al barrio Miraflores donde le digo que estaba y me di cuenta de la cantidad de mujeres que estábamos reunidas en medio de la familia que estaba, pues obviamente, destrozada. Cuando yo me quedé mirando a todas esas mujeres y hicimos la oración, y hicimos una mandala de sanación y demás, sentí que uno en la vida llega bajo un propósito. Okay. Y mire, ahí fue como tu punto. Ahí fue en ese instante, ese día, en ese momento, que mi corazón sintió que si Dios me había dado la oportunidad de estar en un lugar donde tenía poder, pues yo tenía que tener un propósito de vida. Y dentro de ese propósito de vida estaba levantar la voz por las mujeres. Porque yo miraba alrededor y yo decía, todas las que estamos aquí estamos sentidas, adoloridas, sentimos en el corazón que debemos ser escuchadas, pero ¿quién es esa mujer que va a poner ese pie adelante y va a decir, quiero ser la voz de las mujeres? ¿Quién se va a exponer? Exacto. ¿Y quién se va a exponer? Porque lo que le decía hace un momento, uno da un pie en falso y te critican 3 veces más. Entonces, yo miré alrededor y yo dije, Dios, soy yo. Siento que soy yo. Qué fuerte. Mira que lo cuentas y yo siento como cuando uno ha entendido su propósito, siente algo acá. Sí. Y como que algo que lo aprieta y volver a contar la historia es de volver a reconfirmar ese llamado. Sí. Y por eso siempre le he dicho a las mujeres, a todas las mujeres, que si algún día Diana Jiménez no tiene una curul de poder, que no se preocupen, que aquí está la voz de las mujeres. Porque voy a seguir haciendo esa defensa por ellas. Porque sé lo difícil que nos toca a nosotras las mujeres llegar a lugares donde nunca hemos llegado. Y yo también tengo en mi corazón, pues, y en mi vida política y en mi trayectoria, una estrellita que me pone como la primera diputada de Barrancabermeja elegida. Entonces, ese tipo de cosas no pasan porque sí, pasan porque Dios le muestra a uno que ese es el camino. Y no son coincidencias, sino diosidencias que uno debe entender para qué vino a esta vida y cuál es ese granito de arena que uno le debe aportar a la sociedad. Hablando de esto y que claramente la carrera política ha ayudado a este propósito, ¿cómo entras a la política? Bueno, yo, sumado a lo que, digamos, le conté cómo ha sido mi causa de la defensa de las mujeres, pero también hubo un momento difícil en mi vida que me hace dar ese salto hacia la política. Entonces, quiero contarte que para el año 2019 iba en un bus de Copetram entre Barrancabermeja y Bucaramanga y este bus se volteó en la mitad de la carretera. Dios santo, ¿y qué te pasó? Todas las personas salieron normal y la única persona que sufrió las mayores lesiones fui yo. ¿Qué te pasó? 5 costillas rotas. Wow. Contusión de hígado, contusión de estómago. O sea, de todo tenía. Tirada en la mitad de la carretera. Okay. Tenía 10 días de estar casada. No. Y le decía a Dios, ahora que tomamos, o sea, ahí tirada en la carretera, miraba al cielo y decía, Dios, ahora que tomé la decisión de que este amor sea para toda la vida, bajo su juramento, ¿por qué no me va a permitir que yo comparta con mi esposo? Esto hizo que yo estuviese 25 días en clínica, acá en Bucaramanga. Me demoré muchísimo en recuperarme, incapacidades y demás. Y yo creo que esto le pasa a muchas mujeres también, después de que viven una situación difícil, cuando llegan a su trabajo, ¿qué es lo que encuentran? La carta de renuncia. Claro. Y efectivamente la carta de terminación de mi contrato estaba ahí en el escritorio. Llegué, estuve una semana y paré de contar, me sacaron del trabajo. Entonces, verse uno, digamos, tan vulnerable en este momento tan difícil, cuando usted siente que está en una línea delgada de perder la vida, pero también de perder el bienestar que le ayuda a sacar adelante a su familia. Esto hizo que yo tomara la decisión de dar ese paso a la política porque yo venía de ser 7 años instructora del SENA y venía de estar bordeada y rodeada de cientos de estudiantes que pasaron por mis aulas de clase. Y ellos fueron los que me dieron ese impulso. Porque cuando uno es docente, uno se vuelve profesor, se vuelve el papá, se vuelve la mamá, la psicóloga, la enfermera, la consejera, la de todo. Y entendí allí que cuando yo tenía 30 personas al frente en un salón de clases, no eran 30 estudiantes solamente, eran 30 mundos completamente diferentes
30 necesidades diferentes y poder entender por qué un estudiante no le llegó a la clase una semana y hablar luego con ellos y decir es que yo soy hijo de papás separados, pero el padrastro viola a mi hermana y no, o sea, múltiples de situaciones en cada uno de ellos que lo hacen también entender que Dios lo trae a uno bajo una línea de un propósito. Su merced estaba destinada a muchas cosas, Diana. Muy destinada. Y aquí hablándolo como muy de verdad desde el corazón. Hablamos primero de lo que había pasado en el 2000. O sea, sí, cuando claro, hemos ido y hemos vuelto. Pero cuando ya pasa esto y tomas la decisión de decir mi propósito y mi camino político. Ellos me dicen, en ese momento me decían profesora. Y a mí me decían la profe Diana. Y algunas personas todavía me dicen profe Diana. Okay. Profe, yo creo que le llegó el momento de estar en un espacio donde usted nos pueda representar. Y de ahí nace, obviamente, una promesa de valor. Claro, y empieza la carrera política. Pero, ¿qué pasa en tu casa? Porque habíamos dicho que tu abuelo estuvo en la plaza. Imagino que tu hermano ya había estado en el tema. Sí. Tengo entendido que tuviste un tío. O sea, era una herencia masculina y llega la mujer. Sí. O a romper o a imponer. ¿Qué pasó cuando tú dijiste y te reuniste después en la mesa de los 8 con la señora Lidia? Y con voy a lanzarme a la... Les voy a contar algo antes de comer. Me voy a lanzar a la política. Claro. ¿Qué pasó en ese momento? Todos se pusieron muy felices. Ok. Sí, muy felices porque somos una familia que pensamos y creemos en el poder que tenemos las mujeres de lograr transformar, de llegar a espacios de liderazgo. Y esto siempre lo he encerrado en una metáfora que se llama romper techos de cristal. ¿Qué es romper techos de cristal? Romper techos de cristal es la metáfora que utilizamos las mujeres para poderle decir a la sociedad que debemos llegar a lugares donde por años no hemos llegado las mujeres. Y entonces ese techo está ahí de manera invisible, pero cuando vamos y revisamos, la selección Colombia nunca había llegado, la selección femenina de mujeres no había llegado nunca a un mundial. Y una mujer como Diana Jiménez es la primera mujer diputada de Barrancabermeja de voto popular. Claro. Y la primera vez que se logra que exista una comisión de la mujer en Barrancabermeja, y eso lo hizo Diana Jiménez. Entonces ese tipo de logros son importantes resaltarlos porque a través de la historia la mujer ha sido muy rezagada, muy eliminada de sus derechos. Tan solo apenas hace 70 años nos dieron la posibilidad de elegir y ser elegidas. Entonces, las mujeres sí estamos llamadas a romper esos techos de cristal. ¿Qué techo de cristal aún no has roto? Dios mío. ¿Cuál es tu techo de cristal ahora a romper? Pudiera ser la primera gobernadora de Barrancabermeja, si fuera en el mundo político. Claro. ¿Y personal? Y personal, pues, creo que hay muchos porque al final siempre estamos bordeados de esas líneas delgadas del machismo y de que sean la mayoría hombres los que estén en los espacios directivos. Y que está comprobado, Diana, que aunque estemos cerrando brechas, porque yo creo mucho en el poder de las mujeres, aún las desigualdades entre los géneros existen. Claro. Las mujeres siguen ganando menos, es más difícil acceder a cargos en empresas, es más difícil ser destacadas. Entonces, cuando escucho este tipo de discursos que me parece, a mí me llenan personalmente, yo también me pregunto, ¿qué lucha tienes tú adentro que estás llevando para poder salir? Pues lo más importante de esa lucha para ser la voz de las mujeres, pues es claro, reclamar sus derechos, pero también es lograr que así como yo he llegado, pues lleguen otras, que así como se ha logrado que unas estén, pues que las otras también estén, porque lo que nosotros no podemos seguir permitiendo es que nos sigan vendiendo en esa percepción en que las mujeres nos damos codo, en que las mujeres somos envidiosas las unas con las otras. No, eso no puede seguir pasando. Claro, eso no puede seguir pasando en la sociedad. Nosotras estamos para ayudarnos las unas con las otras. Y el poder femenino sí que se siente y que transforma demasiado y de fondo y de estructura cuando las mujeres nos reunimos en círculos de mujeres a conversar lo que hemos vivido, cómo hemos salido adelante y cómo la otra mujer puede mejorar lo que no ha logrado romper en su sistema. Entonces hay que trabajar muchísimo en esos círculos de mujeres y obviamente siempre apoyarnos las unas con las otras para que se rompa esa línea del machismo, para que se rompa esa línea en que no puedo, en que no tengo, en que no soy, en que no soy capaz, sino por el contrario, se puedan mirar a un espejo y decir soy bonita, lo puedo lograr, tengo las habilidades, tengo las capacidades, voy a dar ese paso sin miedo alguno. Eso me parece súper bien. Y aquí va a ser un poquito punzante y me vas a disculpar. ¿Cómo toma la familia este tema de que empiezas a destacar en el campo político cuando tengo entendido que tus hermanos
estuvieron, pero ya no están. Sí. ¿Qué pasa? Porque los medios, y debo confesarlo, cuando te stalkeé y cuando empiezo a revisar todo, les da muy duro. O sea, la política, como te decía antes, no perdona nada. Y uno detrás de las redes, viendo los medios, dice, no, esto es una familia así, 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 y cómo es posible, y entonces están robándose todo y no sé qué, con todo el respeto. Claro, claro. ¿Qué pasa adentro? Lejos, o sea, no lejos, pero sí como diferente a este discurso. ¿Qué pasa adentro? ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo cobijas a tus hermanos? ¿Cómo explicar que ellos ya no están en la política? Todo lo que pasa, en fin. Mis hermanos siempre han estado. Ok. Siempre han estado dentro de sus ejercicios, en los espacios de poder que han tenido. Fueron concejales de Barranca Bermeja, siguen siendo asesores, han estado acompañando procesos políticos, hacemos parte de un proyecto político, de una familia política, como lo digo yo, y creo que nos podemos reunir en una palabra que se llama valentía. Es lo que Lindo. hemos podido tener porque al final la justicia nos ha dado la razón. No somos seres humanos perfectos, pero sí somos seres humanos humildes, de una Ok. familia que tiene buenos valores, que de lo que más mis papás, y lo hablo de manera conjunta, nos han dicho cuando hemos tomado las decisiones de estar en estos espacios que son durísimos porque nos juzgan 3 veces más y obviamente nos dejan en el lastre y nos exponen también la vida personal. Mis papás siempre han dicho, mientras que ustedes tengan claro que no van a pasar por encima de nadie, Dios está con ustedes. Entonces, creo que eso nos da mucha fuerza y obviamente quienes somos políticos y quienes estamos en la política sabemos que debemos tener nuestras ideologías, nuestros pensamientos y algo muy importante, la coherencia y la gratitud. Y mientras que uno haga lo Ajá. que dice, pues obviamente va a poder tener la posibilidad de seguir diciéndole a las personas gracias por acompañarme y por sentirse representado o representada hacia lo que significo y lo que estoy haciendo, que lo estoy haciendo de forma coherente. Y allí, pues digamos que los 3 hermanos Jiménez Becerra nos unimos en esa misma. Entonces, una situación como la que vivió Erwin, pues no se la deseamos a nadie, Claro. no queremos que nadie la viva, porque al final eso sí arruga muchísimo el corazón, ver a mi mamá de rodillas pidiéndole a Dios que pudiera mostrar que su hijo es inocente, que no tenía nada de culpas a lo que la gente más allá dice en las redes sociales y desinforma al final. Eso nos reúne una vez más como familia en Los, nuestras, digamos, creencias religiosas, los fortalece. nos fortaleció demasiado y siento que estamos listísimos y seguimos estando preparados para trabajar en esto. Y digamos que yo lo uno en otra frase y es que si uno se queda con las quejas, pues sencillamente no avanza. Claro. Mientras que con esas quejas las transformamos en acciones muy afirmativas para la comunidad y por eso aprovecho aquí para darle las gracias a cada una de las personas que nos han venido acompañando. Qué bonito, porque volvemos a lo mismo al principio, y es como la familia el centro de lo que pasa. Ahora me traslado a tu familia, tu esposo, tus 2 hijas. Eh, ¿Cómo es ser una mujer, mamá, diputada, Sí. esposa, emprendedora, hija, hermana, tía, y tener Amiga, comadre. amiga, comadre, y tener una agenda y Sí. no descuidar esa familia? ¿Has descuidado en algún momento a tu familia? Nunca la he descuidado. Siento que hay que buscar siempre el equilibrio de lo que haces, de lo que eres, pero también de lo que quieres ser y cómo quieres ver esa familia proyectada. Entonces, digamos que trato siempre en lo posible de buscar ese equilibrio con la familia, que existan momentos de tiempo de calidad, que existan esas desconexiones de teléfono que a veces Sí, me reclaman porque no contesté, estaba de pronto en un claro. espacio de Y familia, cuando no lo logras, Diana, porque pero somos humanos. claro, pero en algunos momentos siento que la misma pasión, las mismas ganas de ser, o digamos, de seguir representando y no defraudar a esas personas que confían en mí y que me dieron la posibilidad de estar hoy donde estoy, pues obviamente uno se inclina Sí, hacia esa línea y deja la familia a un lado. Entonces, precisamente lo viví hace un año ok. y que me sentí, digamos, con el corazón roto. ¿Lloraste? Sí, claro, lloré. ¿Lloras en silencio? ¿Lloras en tu habitación? ¿Cómo te pasa ese momento? Sí, yo normalmente lloro, sí, lloro cuando estoy sola, no, casi no lloro,
nunca delante de mis hijas ni de mi esposo, pero sí hay momentos en donde uno se siente con el corazón partido. Débil. Y te voy a contar, no, yo no tengo problemas, mi esposo, sí, por mi esposo yo no lloraría nunca, gracias a Dios, sino que es más, digamos, buscando ese equilibrio, es la impotencia que uno siente como yo quiero estar en casa, presente en todo, pero también tengo a una familia vulnerable que hoy lo perdió todo en un incendio, como estoy allá, pero también acá. Entonces ese tipo de cosas, no sé. Cargan, sí, es esto, sí, obvio. sí, cargan, y hace un año lo viví cuando en una casa me dicen, ¿será que en la agenda puedes colocar 2 horas tiempo de familia y en mayúscula? Qué fuerte. O sea, esa frase cala, No, rompe. eso fue muy duro, pero nosotras las mujeres tenemos la posibilidad de sabernos reinventar, de resistir, de decir, esto está mal y hay que mejorarlo. Y claro, busqué la forma de buscar ese equilibrio. Y a hoy me he prometido a mí misma, ni siquiera a mis hijas, ni siquiera a mi esposo, me he prometido a mí misma que debe existir esos espacios de familia que son totalmente innegociables. Okay. Entonces, allí, en esos tiempos de calidad, de un viaje, de un cine, de un helado, de estar así sea en la misma casa compartiendo, viendo una película y demás, son espacios que son innegociables. Y ahí lo hemos logrado también. Entonces, sí les recalco mucho a las niñas que no, ellas les tocó una mamá, no una mamá ausente, sino una mamá trabajadora, política, que tiene el don de servir. Qué bonito eso. Vamos a hacer algo porque ya vamos a ir concluyendo. Aquí el tiempo también es apremiante y tienes muchas historias que contar para conocerte. Me encanta contar historias. No, eso me estoy dando cuenta. La próxima host de este podcast. Entonces, yo te voy a colocar unas pequeñas situaciones y tú vas a responder rápidamente. Muy sencillo. Esto es muy sencillo, muy tranquilo. No, porque siente como el ataque. No, esto es de relajarse esta parte. Entonces, una niña está en la calle. ¿Qué le dirías para que se proteja? Busca un lugar seguro. Okay. Y ese lugar seguro puede estar en mí. Aquí está mi oído que tiene capacidad de escucha y aquí está un hombro si necesitas llorar y con un abrazo creo que se puede sentir segura. Una adolescente acaba de romper con el amor de su vida a los 12 años. ¿Qué le dices? Que no era el amor de su vida. Que uno puede reinventarse y que no está todavía en la edad de tener un amor a su lado, porque su condición no está todavía tan madura para poder tener una relación. Hay una chica de 24 años que no ha podido estudiar, no tiene las posibilidades, anhela y se frustra porque solamente puede entrar a un SENA. ¿Qué le dices? Le digo que hoy el Estado tiene múltiples de oportunidades para estudiar y que estoy en la capacidad de mostrarle que lo puede hacer de manera gratuita, que no se deje desinformar, porque muchas veces piensan que las oportunidades no existen cuando al final en la realidad sí están y que tiene la posibilidad de crecer, de estudiar y de ser la mejor profesional en lo que ella quiere hacer. Una chica de 36 años no quiere ser mamá y quiere abortar. ¿Qué le dices? Que está en todo su derecho, que es su cuerpo y que ella puede decidir sobre su cuerpo las veces que sea necesario y las veces que quiera. Y si no quiere ser mamá, no es una condición real ni obligatoria de la sociedad. Hay una señora de los 50 años que quiere salir del closet con su mejor amiga. Que lo haga, porque tiene que ser feliz. Uno tiene que estar en el lugar donde se sienta feliz. Y eso es lo más importante, sin importar si la sociedad afuera te excluye o te hace sentir mal. Es ella y primero ella. Una adulta mayor de 80 años que sintió que ya perdió el sentido de su vida. Le tengo que decir que me cuente todas las experiencias que vivió para poder aprender de ella, porque lo más importante de nosotras y de toda la sociedad en su construcción es, por supuesto, lo vivido y las experiencias que tiene una mujer de 80 años, que es la condición que me estás colocando, tuvo que haber vivido muchísimas cosas y de ella quisiera aprender todo. Una última, para irnos a 2 preguntas finales. La primera, ¿estás en Barranca? Sí. Estás recorriendo Barranca y llegas al parque principal y está sentado tu abuelo escolástico. Te sientas a tu lado y él te pregunta, ¿vale la pena luchar como mujer en esto que heredaste? Claro que sí. Sí, porque
porque mi abuelo fue el centro de la familia. Lo logró impregnar en sus 14 hijos. Entre esas 7 mujeres de los 14. Y creo que mi niñez, mi adolescencia, mi sangre de alegría, de cultura, de política, proviene de él, de lo que él impregnó en sentirnos orgullosas y orgullosos de ese apellido que llevamos, que es el Jiménez, y que todas mis tías y mis tíos han logrado ser lo que han querido ser y siempre se han destacado en donde han estado. Entonces sé que mi abuelo en el cielo está muy orgulloso. El mago, le decían el mago. Como la carta. Sí, el mago. Y creo que mi abuelo escolástico se debe sentir muy orgulloso de su nieta, que jamás pensó que esa niña que caminó muchos años en los pasillos de esa casa tan grande, hoy sea diputada del departamento de Santander y que lleve su apellido con tanto orgullo y con tanto honor. Yo te puedo asegurar que tu abuelo está muy orgulloso de ti. Sí, y mi abuela Diana también. Yo creo que sí. Ay, no. Tranqui. Te voy a dar un abrazo. Uf. No. Por favor. Qué valiente. Gracias. Y no. Voy aquí con una penúltima. ¿Qué viene para ti? Bueno, ¿qué viene para Diana Jiménez? Para Diana Jiménez viene un espacio de seguir recorriendo el territorio. Yo soy una mujer de mucha tierra, de mucho territorio, de muchos recorridos y creo que quiero seguir caminando al lado de las personas que creen que la política se puede hacer de manera diferente, que realmente en nuestro corazón sí hay una lucha de causa. Creo que lo he demostrado de manera genuina, tranquila, sin protocolos, sin máscaras, que es tan importante hoy en la política. Diana Jiménez va a seguir escuchando, que es algo que también se ha perdido mucho en la política, y es la capacidad de escucha. Queremos llegar a espacios donde sencillamente queremos contar lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, y me voy y no pasa nada, y no se da el espacio de escuchar lo que las personas están viviendo y están necesitando o quieren, por supuesto, manifestar. ¿Qué se viene para Diana Jiménez? Pues seguir defendiendo a las mujeres, seguir siendo la voz de las mujeres, seguir buscando esa primera oportunidad para los jóvenes y, sumado a eso, seguir defendiendo a Santander en cualquier espacio que las comunidades, los amigos y el pueblo quiera que yo esté. Muchas gracias, Diana, por venir, por abrir tu corazón. Gracias. Y por dejarnos ver que no estás brava, que eres santanderiana. Que soy santanderiana. Muchas gracias por este espacio. No, Julián, muchas gracias a ti, a todo el equipo que hace parte de este podcast. De verdad no me lo esperé. Y de verdad que desde el momento que me contactaron y me dijeron, Diana, ¿quisieras hacer parte de esto? Y no dudé ni un segundo en decir, ahí quiero estar. Y a pesar de todo lo que uno vive en el día a día, esos espacios son maravillosos para recordarme de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. Qué bonito. A todos ustedes, recuerden que hoy conocimos a una persona detrás del personaje, que su política sigue y que ustedes también les pueden preguntar en sus redes sociales. Recuerden seguirnos a nosotros como @detrásdelpoder en nuestras diferentes redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, y seguir la conversación digital porque ahí también los estamos leyendo. Nos vemos en un próximo episodio y no se desconecten. Chao, chao.